Noam Chomsky, nacido el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Pensilvania, es una de las figuras intelectuales más influyentes y controvertidas del siglo XX y principios del XXI. Su trabajo ha revolucionado no solo la lingüística, sino también la psicología, la filosofía, la informática y la ciencia cognitiva. Chomsky es ampliamente conocido como el padre de la lingüística moderna. Antes de su intervención, el estudio del lenguaje estaba dominado por el estructuralismo y el conductismo. El conductismo, popularizado por B.F. Skinner, sostenía que el lenguaje se aprende puramente a través de la imitación y el refuerzo. Chomsky desafió esta visión de manera devastadora en su reseña de 1959 del libro de Skinner, Verbal Behavior. Argumentó que el modelo conductista no podía explicar la creatividad y la rapidez con la que los niños adquieren el lenguaje. Los niños pueden producir y entender oraciones que nunca han escuchado antes, un fenómeno que Chomsky llamó la creatividad del lenguaje. Esta capacidad sugiere que algo más fundamental está en juego que la simple imitación. La alternativa propuesta por Chomsky fue la teoría de la gramática generativa. Esta teoría postula que el cerebro humano posee un conjunto innato de reglas gramaticales. Este conjunto de reglas, conocido como gramática universal, GU, es común a todos los idiomas humanos. La gramática universal no es un idioma específico, sino un manual de instrucciones para construir idiomas. Según Chomsky, todos los niños nacen con acceso a esta gramática universal. Esto explica por qué los niños pueden aprender cualquier idioma al que estén expuestos con tanta facilidad. El entorno lingüístico del niño simplemente activa los parámetros específicos de su lengua materna dentro de la GU. Por ejemplo, un parámetro podría ser si el sujeto de una oración debe ser explícito o puede omitirse. En español, se puede decir llueve, mientras que en inglés se requiere it is raining. Este cambio de paradigma se conoció como la revolución chomskiana. Ya no se trataba solo de catalogar los elementos de un idioma, sino de entender los principios subyacentes de la mente humana. Una de las ideas centrales de Chomsky es la distinción entre competencia y actuación, competence and performance. La competencia es el conocimiento idealizado y perfecto que un hablante tiene de su idioma. La actuación es el uso real del lenguaje en situaciones concretas, que puede estar lleno de errores, pausas y titubeos. Chomsky argumenta que los lingüistas deberían centrarse en estudiar la competencia, no la actuación. Otro concepto clave es la estructura profunda y la estructura superficial de las oraciones. La estructura profunda contiene el significado semántico central de una oración. La estructura superficial es la forma fonológica que toma la oración al ser pronunciada. Oraciones con diferentes estructuras superficiales pueden tener la misma estructura profunda. Por ejemplo, el niño pateó la pelota y la pelota fue pateada por el niño. Las transformaciones gramaticales convierten la estructura profunda en la estructura superficial. El trabajo de Chomsky ha tenido un impacto inmenso en la ciencia cognitiva. Ayudó a impulsar la revolución cognitiva, un movimiento que devolvió la mente al centro del estudio psicológico. La idea de que la mente tiene estructuras innatas y computacionales fue fundamental. En informática, sus ideas influyeron en el desarrollo de lenguajes de programación y compiladores. La jerarquía de Chomsky clasifica las gramáticas formales en 4 tipos, desde las más simples hasta las más complejas. Esta jerarquía es una herramienta fundamental en la teoría de la computación. Sin embargo, la carrera de Chomsky no se limita a la academia. Es igualmente, si no más, famoso por su activismo político y su crítica social militar. Chomsky es un crítico feroz de la política exterior de Estados Unidos. Ha denunciado el imperialismo, las intervenciones militares y el apoyo a regímenes autoritarios. Su ensayo, La responsabilidad de los intelectuales de 1967, fue un llamado a la acción contra la guerra de Vietnam. Argumenta que los intelectuales tienen la obligación moral de decir la verdad y exponer las mentiras del poder. Chomsky también ha desarrollado un modelo de propaganda para analizar los medios de comunicación de masas. En su libro, Manufacturing Consent, coescrito con Edward S. Herman, describe 5 filtros a través de los cuales se procesa la información. Estos filtros aseguran que los medios sirvan a los intereses de las élites corporativas y gubernamentales. Según este modelo, la censura no necesita ser explícita, es el resultado natural de la estructura del sistema mediático. Es venerado por muchos en la izquierda como una voz de la conciencia. Es despreciado por otros como un antiamericano radical y un teórico de la conspiración. A pesar de la controversia, su rigor intelectual es innegable. Sus argumentos, tanto en lingüística como en política, están meticulosamente investigados y densamente razonados.
Volviendo a la lingüística, las teorías de Chomsky no han estado exentas de críticas. Algunos lingüistas argumentan que la idea de una gramática universal es demasiado abstracta y no está suficientemente respaldada por la evidencia. Señalan la inmensa diversidad de los más de 6 idiomas del mundo como un contraargumento. Otros critican el enfoque en la sintaxis a expensas de la semántica, la pragmática y el contexto social. No. La lingüística cognitiva, por ejemplo, propone que el lenguaje emerge de procesos cognitivos más generales, no de un módulo lingüístico específico. A lo largo de su carrera, el propio Chomsky ha modificado y refinado sus teorías significativamente. Desde el modelo estándar de Aspects of the Theory of Syntax, 1965, hasta el programa minimalista, más reciente. El programa minimalista busca reducir la teoría a los principios más simples y elegantes posibles. Se pregunta, ¿cuán perfecta puede ser una solución para el diseño del lenguaje? Introduce operaciones fundamentales como merge, fusionar, que toma dos objetos sintácticos y los combina en uno nuevo. La influencia de Chomsky se extiende a su estilo de debate, implacable, lógico y a menudo combativo. Sus debates con otros intelectuales, como Michel Foucault, son legendarios. A sus más de 90 años, Chomsky sigue siendo una fuerza activa en la vida intelectual y política. Continúa escribiendo libros, dando conferencias y ofreciendo entrevistas a medios de todo el mundo. Su legado es doble y paradójico: el científico que buscaba los universales de la mente humana y el activista que denunciaba las particularidades de la tiranía y la injusticia. En la lingüística, cambió las preguntas que se hacían y las herramientas con las que se respondían. En la política, inspiró a generaciones de disidentes a cuestionar la autoridad y a buscar un mundo más justo. Noam Chomsky no solo describió la estructura del lenguaje, usó el lenguaje como una herramienta para intentar cambiar el mundo. Su vida es un testimonio del poder de las ideas para transformar nuestra comprensión de nosotros mismos y de la sociedad. La noción de pobreza del estímulo es fundamental para su argumento a favor del innatismo. Argumenta que los datos lingüísticos a los que un niño está expuesto son demasiado limitados y defectuosos para explicar la rica gramática que desarrollan. Por lo tanto, la mayor parte de la estructura del lenguaje debe ser innata. Esta idea ha sido uno de los puntos más debatidos de su teoría. Los críticos del conexionismo y el aprendizaje profundo a menudo señalan que sus modelos requieren enormes cantidades de datos, a diferencia de los niños. Chomsky ve el lenguaje como un órgano biológico, similar al corazón o al sistema visual. Este órgano del lenguaje creció y se desarrolló en la especie humana a través de la evolución. Especula que pudo haber surgido de una única mutación genética en un individuo hace unos 100 años. Esta mutación habría conferido una ventaja evolutiva masiva, permitiendo el pensamiento complejo, la planificación y la comunicación. Su enfoque en la sintaxis formal a menudo lo ha puesto en conflicto con enfoques más funcionales del lenguaje. Los funcionalistas creen que la estructura del lenguaje está moldeada por su función comunicativa. Para Chomsky, la función principal del lenguaje no es la comunicación, sino el pensamiento. El lenguaje es una herramienta para generar pensamiento, un lenguaje del pensamiento. La externalización de estos pensamientos a través del habla es una función secundaria. Esta perspectiva es radicalmente diferente de la visión tradicional del lenguaje. Su trabajo también ha influido en el estudio de la adquisición del lenguaje en niños. Investigadores como Steven Pinker han popularizado muchas de las ideas de Chomsky para una audiencia más amplia. El libro de Pinker, El instinto del lenguaje, se basa en gran medida en el marco chomskiano. A pesar de su enorme influencia, Chomsky se ha mantenido en gran medida como un outsider en el establishment académico y político. Ha pasado la mayor parte de su carrera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. En 2017, se unió a la Universidad de Arizona. Su crítica al poder no se limita al gobierno, también se dirige a las corporaciones. Considera que el poder corporativo es una amenaza fundamental para la democracia. Aboga por una forma de socialismo libertario o anarcosindicalismo. Esta visión política se basa en el control democrático de las instituciones por parte de las personas que participan en ellas. Hay una conexión profunda entre su lingüística y su política, una creencia en la creatividad y la libertad humanas. Así como los humanos tienen una capacidad innata para la creatividad lingüística, también tienen una necesidad innata de libertad. Las estructuras opresivas, ya sean gramáticas prescriptivas o estados autoritarios, sofocan esta naturaleza humana. Su análisis de la guerra contra el terror fue particularmente mordaz. Argumentó que a menudo era una excusa para expandir el poder imperial y controlar los recursos. La capacidad de Chomsky para diseccionar el lenguaje de la propaganda es una de sus habilidades más formidables.
muestra cómo palabras como paz, democracia o libertad pueden ser vaciadas de su significado y utilizadas como armas. Su impacto se siente incluso entre aquellos que nunca han leído su trabajo directamente. Las ideas sobre la naturaleza innata de la mente han permeado la cultura popular. El debate que inició hace más de 60 años sobre la naturaleza del lenguaje y la mente humana sigue vivo. Chomsky nos obligó a ver el lenguaje no como un mero conjunto de palabras, sino como una ventana al alma humana. Su revolucionaria perspectiva lingüística alteró para siempre el curso de múltiples disciplinas académicas. La distinción entre gramáticas de estructura de frase y gramáticas transformacionales fue un paso inicial crucial. Las reglas de estructura de frase generan las estructuras profundas básicas. Las reglas transformacionales actúan sobre estas estructuras para crear la variedad de oraciones que usamos. Por ejemplo, una transformación interrogativa mueve un elemento al principio de la oración para formar una pregunta. Este modelo explicaba elegantemente las relaciones entre diferentes tipos de oraciones. La teoría de principios y parámetros, PI, fue un desarrollo posterior que simplificó el modelo. Los principios son universales e invariables, como el principio de que toda oración debe tener un sujeto, incluso si es nulo. Los parámetros son como interruptores binarios que varían entre idiomas, como el parámetro prodrop. Este enfoque permitió a los lingüistas capturar tanto las similitudes como las diferencias entre los idiomas de manera más sistemática. La obra de Chomsky es un desafío constante a la ortodoxia, tanto científica como política. Nos enseña que las estructuras de poder, al igual que las estructuras superficiales del lenguaje, pueden ocultar una realidad más profunda. Su vida intelectual es un ejemplo de cómo una sola mente puede forzar a todo un campo a reexaminar sus supuestos más básicos. La revolución que inició en la lingüística es un recordatorio de que incluso nuestras teorías más arraigadas pueden ser derrocadas. Chomsky demostró que el estudio del lenguaje es, en última instancia, el estudio de lo que nos hace humanos. Su incansable búsqueda de la verdad ha dejado una marca indeleble en el paisaje intelectual del mundo moderno. La recursividad, la capacidad de incrustar frases dentro de otras frases, es para Chomsky una característica central del lenguaje humano. Esta propiedad permite la generación de un número infinito de oraciones a partir de un conjunto finito de reglas. Chomsky ha argumentado que la recursividad podría ser el componente clave que distingue el lenguaje humano de la comunicación animal. Su postura sobre la evolución del lenguaje ha sido controvertida, sugiriendo un salto repentino en lugar de una evolución gradual. Esto contrasta con la visión darwiniana tradicional de cambios pequeños y acumulativos a lo largo del tiempo. En el ámbito político, Chomsky popularizó el término Estado canalla, rogue state, para aplicarlo a las naciones poderosas, no solo a las débiles. Critica la hipocresía de condenar a otros por crímenes que uno mismo comete a una escala aún mayor. Su análisis del conflicto israelí-palestino también ha sido una fuente constante de debate y controversia. A menudo es acusado de parcialidad, aunque él insiste en que aplica los mismos principios morales a todos los actores. La dualidad de su figura, el científico abstracto y el activista apasionado, sigue fascinando a observadores. Para algunos, esta dualidad compromete su objetividad científica. Para otros, su activismo es la aplicación lógica y necesaria de su comprensión de la naturaleza humana y la verdad. Independientemente de la opinión que se tenga, es imposible negar la magnitud de su contribución al pensamiento contemporáneo. Su obra es un desafío perpetuo a no aceptar las cosas como son, sino a preguntar por qué son como son, y si podrían ser mejores.